Hace solo 72 horas, esto era imposible. Hoy, es real. Mañana, será normal. Este es el ritmo al que avanza la inteligencia artificial, en 2025. Y la noticia que acaba de emerger del corazón de Silicon Valley, lo confirma de forma rotunda, marcando un antes y un después, en la carrera de los gigantes tecnológicos, por dominar el futuro de la IA. Este seísmo informativo, ha sido reportado por Mark Gurman de Bloomberg, una de las voces más autorizadas en el universo Apple, y ha sacudido los cimientos de la industria tecnológica. Según sus informaciones, Apple planea una alianza estratégica sin precedentes con Google para integrar una versión personalizada de su potente modelo Gemini, la inteligencia artificial más avanzada de Google, en el mismísimo núcleo de Siri. Este no es un simple parche. Estamos hablando de una transformación radical para el asistente de voz de Apple, un proyecto que la compañía lleva años gestando con una ambición secreta. La magnitud del acuerdo es tan significativa que se estima que Apple podría desembolsar aproximadamente $1.000 millones cada año para acceder a esta tecnología puntera, que promete revolucionar las capacidades de Siri en tareas de resumen, planificación y comprensión contextual. La meta a largo plazo de Apple es desarrollar su propio modelo de inteligencia artificial, que pueda igualar o superar a Gemini. Por ahora, este acuerdo no convierte a Siri en un chatbot de uso general como ChatGPT o el Gemini de Google. La integración se centra en las funciones de resumen y planificación, y los modelos de Apple seguirán manejando algunas herramientas y respuestas. Además, el acuerdo no introduce las funciones de búsqueda de Google AI directamente en los sistemas operativos de Apple, lo que significa que el comportamiento de búsqueda de Siri no cambiará de forma fundamental por ahora. Los creadores de la tecnología también advierten que a pesar de la sofisticación, los modelos de IA todavía pueden cometer errores, alucinar o producir respuestas inesperadas, por lo que la supervisión humana sigue siendo esencial. En cuanto a la comparativa con la competencia, el modelo Gemini de Google, especialmente su versión 2,5 Pro, se clasifica constantemente entre los mejores en la mayoría de las comparaciones de modelos de lenguaje grandes. Esto significa que Apple está obteniendo un sistema de primera línea, superior a las capacidades de su Apple Intelligence actual, y comparable a lo mejor de lo que ofrecen OpenAI y Anthropic, al menos en ciertas métricas. Donde podría quedarse por detrás es en la integración total con un ecosistema de aplicaciones de terceros, más allá de las capacidades básicas. El impacto y las consecuencias de este movimiento resuenan en múltiples niveles, y el primero y más obvio es en la industria tecnológica. Este acuerdo consolida la posición de Google como un proveedor de inteligencia artificial de infraestructura clave, demostrando que su modelo Gemini es tan potente que incluso un rival directo como Apple está dispuesto a pagar $1.000 millones anuales por utilizarlo. Esto pone una presión inmensa sobre otros desarrolladores de IA, que ahora deben competir no solo con Google directamente, sino también con el ecosistema de Apple impulsado por Google. El equilibrio de poder en el sector podría inclinarse ligeramente hacia una colaboración más abierta entre los gigantes, a pesar de sus rivalidades. Podemos esperar que los competidores de Apple, como Samsung con su propio asistente y modelos de IA, así como otros fabricantes de dispositivos, busquen acuerdos similares o redoblen sus esfuerzos internos para no quedarse atrás en la carrera por la inteligencia artificial integrada. Esto podría acelerar la adopción de IA avanzada en todos los dispositivos de consumo. En sectores específicos, las ramificaciones son profundas. En la educación, una Siri más inteligente podría convertirse en una herramienta de aprendizaje inestimable, capaz de resumir artículos científicos complejos para estudiantes, o ayudarles a planificar proyectos de investigación de forma estructurada. En la medicina, los profesionales podrían utilizarla para sintetizar rápidamente historiales de pacientes, o planificar tratamientos complejos. Para la creatividad, mientras algunos podrían temer que la IA reemplace la inventiva humana, una Siri avanzada podría servir como asistente para escritores, diseñadores o músicos, ayudándoles a organizar ideas, generar esquemas o investigar conceptos, liberando tiempo para la verdadera chispa creativa. En el ámbito empresarial, la productividad se disparará a medida que la planificación de reuniones, la gestión de proyectos y la síntesis de informes se vuelvan automatizadas y mucho más eficientes. Los procesos de negocio que antes requerían un esfuerzo manual considerable ahora se optimizarán, permitiendo a las empresas centrarse en la estrategia y la innovación. Sin embargo, este avance también plantea importantes dilemas sociales y éticos. La dependencia de una única empresa, en este caso Google, para una parte tan crucial de la inteligencia de Siri, plantea preocupaciones sobre la soberanía tecnológica y el control de datos. Aunque Apple ha insistido en su Private Cloud Compute para la privacidad, la naturaleza de la información que pasa por estos modelos siempre será un punto de debate. ¿Qué sucede si Google, incluso con todas las salvaguardias, tiene una brecha de seguridad?
¿Y qué ocurre si las capacidades de Gemini evolucionan de formas inesperadas? En cuanto al empleo, la capacidad mejorada de Siri para resumir y planificar tareas podría impactar en roles administrativos, de secretariado o de asistencia, que dependen en gran medida de estas funciones. Esto subraya la necesidad de una reconversión laboral y de una adaptación continua a un mercado laboral en constante evolución. También surge la cuestión de la regulación. ¿Cómo deben los gobiernos abordar la interconexión de sistemas de IA entre empresas gigantes y las implicaciones para la competencia y la seguridad de los datos? La privacidad del usuario, aunque protegida por el enfoque de Apple, sigue siendo una preocupación primordial para el público, y la confianza será clave para la adopción masiva. Las opiniones de expertos y las reacciones iniciales a esta noticia han sido intensas. Analistas como el propio Mark Gurman de Bloomberg han destacado que este acuerdo subraya lo mucho que Apple se ha quedado atrás en la carrera de la IA y su disposición a recurrir a herramientas externas para ponerse al día. Otros líderes del sector han aplaudido la pragmática decisión de Apple, reconociendo que desarrollar una IA de la escala de Gemini desde cero llevaría años y costaría mucho más que $1.000 millones anuales. La bolsa de valores también reaccionó. Tras la publicación de la noticia, las acciones de Apple y Google experimentaron un breve repunte, reflejando la confianza de los inversores en el potencial de esta colaboración. Tim Cook, CEO de Apple, había insinuado durante la última llamada de ganancias que Siri podría añadir más opciones de chatbot en el futuro, más allá de la integración actual con ChatGPT para ciertas funcionalidades, lo que ahora cobra un nuevo sentido. Parece que la comunidad de desarrolladores y los usuarios más avanzados de Apple, aunque divididos, están mayoritariamente expectantes. Muchos expresan optimismo por una Siri por fin competente, mientras que otros manifiestan cautela sobre la dependencia de la tecnología de Google. Las preguntas frecuentes giran en torno a la privacidad, la personalización y la fecha exacta del lanzamiento. Mirando hacia el futuro, en el corto plazo, es decir, en los próximos 6 meses, se espera que la nueva Siri, con nombre en clave Linwood, se lance con iOS 26,4 la próxima primavera. Las primeras versiones probablemente se centrarán en las funcionalidades de resumen y planificación, ofreciendo mejoras incrementales pero significativas en la interacción diaria con los dispositivos de Apple. Se anticipa una adopción rápida por parte de los usuarios, ávidos de una Siri más inteligente. Sin embargo, las barreras iniciales podrían incluir la curva de aprendizaje para los usuarios, y la necesidad de optimizar aún más la integración para garantizar la fluidez y la privacidad en todos los escenarios. A medio plazo, en el horizonte de 1 a 2 años, es donde la estrategia de Apple se vuelve más interesante. La compañía no planea depender de Gemini indefinidamente. A pesar de haber perdido ingenieros clave de IA en los últimos años, el liderazgo de Apple sigue firmemente comprometido con el desarrollo de su propia tecnología. Hay un equipo interno construyendo un modelo basado en la nube que, según las informaciones, podría alcanzar hasta 1 billón de parámetros, y se espera que esté listo para el uso del consumidor tan pronto como el próximo año. Este esfuerzo interno es clave para el crecimiento a largo plazo de Siri y para la visión de Apple de controlar su propia pila tecnológica. El desafío será cerrar la brecha con Google, que continúa mejorando Gemini a un ritmo vertiginoso, haciendo que el objetivo de igualar su calidad sea un blanco en movimiento constante. A largo plazo, en los próximos 3 a 5 años, esta línea de desarrollo apunta hacia un futuro donde la inteligencia artificial será una parte invisible pero omnipresente de la experiencia de usuario de Apple. Si Apple logra desarrollar su propio modelo de IA que iguale o supere a Gemini, podría recuperar el control total de Siri y sus capacidades, ofreciendo una experiencia aún más integrada y privada. Esto abre escenarios donde la IA no solo te ayuda, sino que anticipa tus necesidades, automatiza tareas complejas y personaliza cada interacción de forma predictiva. La capacidad de un modelo de 1 billón de parámetros, ya sea de Google o propio de Apple, podría transformar completamente la forma en que interactuamos con la tecnología, haciendo que lo que hoy es ciencia ficción, como un asistente que gestione toda tu vida digital de forma proactiva, sea una realidad. Un desafío particular a largo plazo será el mercado chino, donde los servicios de Google están prohibidos. Para ese mercado, Apple planea utilizar sus propios modelos, junto con un filtro de contenido desarrollado por Alibaba Group Holding, e incluso ha explorado una asociación con Baidu Inc. Esto demuestra la complejidad geopolítica y tecnológica del despliegue global de la IA. Recapitulemos. Apple está a punto de transformar Siri de forma radical, integrando una versión personalizada del potente modelo Gemini de Google. Esto significa una Siri capaz de resúmenes complejos y planificación avanzada, todo ello salvaguardando la privacidad del usuario a través de la infraestructura Private Cloud Compute de Apple. En los próximos meses, veremos una Siri más inteligente que nunca, y a largo plazo, Apple aspira a desarrollar su propio modelo para competir al más alto nivel. Este no es un avance incremental, es un punto de inflexión que redefine el ámbito de los asistentes de voz y la estrategia de Apple en la era de la inteligencia artificial. La forma en que interactuamos con nuestros dispositivos funcionará dentro de 1 o 2 años,
será radicalmente diferente a como la conocemos hoy. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará cada aspecto de nuestra existencia, sino qué papel jugaremos cada uno de nosotros en esa transformación. Llevamos años siguiendo la evolución de la inteligencia artificial, desde los avances más técnicos hasta sus implicaciones más amplias. Si quieres ese nivel de análisis regularmente, suscríbete al canal. El anuncio, aunque no oficializado por las propias compañías que han declinado hacer comentarios, se ha filtrado tras meses de intensas negociaciones y pruebas, posicionándose como el movimiento más audaz de Apple en el ámbito de la inteligencia artificial hasta la fecha. La pregunta que resuena en los pasillos de las grandes tecnológicas es: ¿por qué ahora? El timing de este anuncio no es casualidad. El panorama de la inteligencia artificial generativa ha explotado en los últimos 2 años, con OpenAI, Google, Anthropic y otras empresas lanzando modelos que han redefinido lo que es posible. Mientras tanto, Siri, el asistente de voz de Apple, ha ido quedándose rezagado, percibido por muchos como menos capaz y menos inteligente que sus rivales. Apple ha estado desarrollando su propia suite de inteligencia artificial, Apple Intelligence, que se ejecuta en parte en sus dispositivos y en parte en la nube. Sin embargo, su modelo actual basado en la nube opera con aproximadamente 150.000 millones de parámetros, una cifra respetable, pero que palidece en comparación con los gigantescos modelos de la competencia. Las expectativas previas eran que Apple redoblara sus esfuerzos internos, pero la realidad de este acuerdo con Google sugiere una pragmática decisión estratégica: subcontratar la potencia bruta de la inteligencia artificial para acelerar la evolución de Siri. Las primeras implicaciones son claras. Una Siri mucho más inteligente, más útil y más integrada en la vida diaria de los usuarios de Apple, lo que supone un cambio inmediato en la experiencia de usuario y un desafío directo para la competencia. Para comprender la verdadera magnitud de este movimiento, necesitamos retroceder en el tiempo y observar el tortuoso camino de Apple en la inteligencia artificial y los asistentes de voz. Siri fue pionero. Cuando se lanzó en 2011, era una maravilla tecnológica, una voz en nuestro bolsillo que podía entender y responder. Pero con el tiempo, su evolución se ralentizó. Mientras otras empresas invertían miles de millones en investigación y desarrollo de IA, Apple mantuvo un enfoque más conservador, priorizando la privacidad y la integración en sus ecosistemas. Los intentos previos de Apple por llevar la inteligencia artificial a la vanguardia se han encontrado con desafíos internos, incluyendo una rotación de talento notable en su equipo de IA. La propia Apple Intelligence, presentada como la gran apuesta de la compañía en IA, ha demostrado ser potente pero, quizás, no lo suficientemente ambiciosa para el ritmo actual del sector. Este acuerdo con Google no es un reconocimiento de fracaso, sino una admisión estratégica de la necesidad de un catalizador externo. La compañía probó otras opciones, incluyendo el popular ChatGPT de OpenAI y Claude de Anthropic, antes de decantarse por Google a principios de este mismo año. Este historial nos muestra que Apple no ha cesado en su búsqueda de la excelencia en IA, pero ha reconocido que, en la carrera actual, a veces la vía más rápida y efectiva es la colaboración. El panorama competitivo en la inteligencia artificial es feroz, una verdadera carrera armamentística de chips y algoritmos. Google, con su modelo Gemini, está a la vanguardia, compitiendo cabeza a cabeza con OpenAI y sus versiones de ChatGPT. Anthropic, con Claude, también ha demostrado ser un actor formidable. Cada uno de estos modelos tiene sus propias fortalezas y debilidades, pero todos comparten una característica: la escala. Estos sistemas se entrenan con cantidades masivas de datos y utilizan arquitecturas con billones de parámetros, permitiéndoles una comprensión y una generación de lenguaje sin precedentes. La diferencia entre los enfoques de estas empresas radica a menudo en la filosofía de entrenamiento, la arquitectura de sus redes neuronales y, crucialmente, la capacidad de cómputo que pueden dedicar. Google ha invertido masivamente en infraestructura de IA, lo que le permite desarrollar modelos como Gemini. Este equipo y su enfoque en la escala masiva y la eficiencia algorítmica han permitido a Google lograr avances significativos. Mientras sus competidores seguían sus propias líneas de desarrollo, Google consolidaba su posición como líder en la investigación de modelos fundacionales, un liderazgo que ahora Apple busca aprovechar para revitalizar a Siri. Entremos ahora en el meollo técnico de lo que esto significa. Un modelo de lenguaje grande, o LLM por sus siglas en inglés, es esencialmente un programa informático diseñado para comprender, generar y manipular el lenguaje humano. La clave de su potencia reside en los parámetros, que son como los nodos o conexiones dentro de una red neuronal artificial. Piensa en un modelo de IA como un cerebro gigante. Cada parámetro es una de las miles de millones de sinapsis que le permiten aprender y almacenar conocimientos. Cuantos más parámetros, más intrincada puede ser su comprensión de patrones y relaciones en los datos. El modelo de Google Gemini que Apple planea usar cuenta con 1,2 billones de parámetros. Para ponerlo en perspectiva, la versión actual de Apple Intelligence basada en la nube utiliza 150.000 millones de parámetros. Esto no es solo una mejora incremental, es un salto cuántico.
Imagina que la IA anterior era como un bibliotecario, que solo podía leer y organizar libros en una sola estantería. Este nuevo modelo es como un bibliotecario que puede leer todos los libros de la biblioteca del mundo, conectarlos entre sí, y además, puede ver películas, escuchar conferencias y escribir ensayos originales a partir de toda esa información. No es solo más información. Es una capacidad de procesamiento y contextualización a una escala completamente diferente. La innovación técnica clave aquí es la capacidad de Google para entrenar y desplegar un modelo tan masivo de manera eficiente. La arquitectura y el diseño de esta integración son fascinantes. Apple no va a simplemente enchufar Gemini. Bloomberg habla de una versión personalizada de Gemini. Esto implica que Google adaptará su modelo para las necesidades específicas de Apple y, crucialmente, para su infraestructura de seguridad y privacidad. El modelo se ejecutará en los servidores Private Cloud Compute de Apple. Esto es fundamental para la filosofía de privacidad de la compañía. Imagina que tu información personal es como documentos muy sensibles. Los servidores Private Cloud Compute son como una caja fuerte hermética que Apple ha construido en la nube. Cuando Siri necesita procesar algo complejo que requiera la potencia de Gemini, la información se envía a esa caja fuerte de Apple, donde se ejecuta el modelo de Google. Esto significa que los datos del usuario se mantienen aislados de los sistemas de Google, manteniendo la promesa de privacidad de Apple. La colaboración no es una delegación total. Los sistemas propios de Apple seguirán manejando ciertas herramientas y respuestas de Siri, especialmente aquellas que se ejecutan directamente en el dispositivo para tareas más sencillas o para garantizar una privacidad aún mayor. El trabajo interno de Apple para esta renovación se conoce como Glenwood, y está siendo liderado por Mike Rockwell, el creador de las Vision Pro, y el jefe de software Craig Federighi, figuras clave en el desarrollo tecnológico de la empresa. El asistente de voz renovado, cuyo nombre en clave es Linwood, se espera que aparezca en iOS 26,4. El proceso y funcionamiento de esta nueva Siri serán notablemente diferentes a los actuales. Cuando le pidas a la nueva Siri que resuma los puntos clave de este largo correo electrónico, o planifique una ruta de viaje detallada para este fin de semana, incluyendo opciones de restaurantes y actividades basadas en mis preferencias, será el modelo Gemini el que entre en acción. Primero, el modelo de Apple en tu dispositivo, o en su nube más cercana, procesará tu solicitud inicial. Si la tarea es simple, como pon una alarma, se manejará localmente. Pero si requiere una comprensión profunda del lenguaje, contextualización o la síntesis de información, la solicitud se redirigirá de forma segura, anonimizada y encriptada, a los servidores Private Cloud Compute de Apple donde reside la versión personalizada de Gemini. Allí, el modelo de 1,2 billones de parámetros analizará la información, generará el resumen o los pasos del plan, y enviará la respuesta de vuelta a los sistemas de Apple, que la integrarán y presentarán de forma fluida. Este proceso es fundamentalmente diferente a los métodos anteriores de Siri, que a menudo se basaban en reglas predefinidas o en modelos mucho menos complejos, lo que limitaba su capacidad para manejar solicitudes abiertas o de varios pasos. La eficiencia radica en la capacidad de Gemini para comprender la intención y el contexto de forma mucho más robusta, liberando a Siri de las limitaciones que hasta ahora la habían frenado. Con esta inyección de potencia, las capacidades de Siri se expandirán de forma dramática. Primero, la función de resumen. Imagina recibir un correo electrónico de varias páginas con detalles sobre un proyecto complejo. Antes tenías que leerlo todo. Ahora, Siri podrá procesar ese texto y ofrecerte los 3 puntos clave en cuestión de segundos. Por ejemplo, Siri, resume este informe financiero y dime las principales preocupaciones. La IA identificará la información crucial, eliminará el relleno y te presentará una digestión concisa y precisa. Antes, esto requería horas de lectura o el uso de herramientas de terceros. Ahora, se hace de forma nativa con una simple petición. La diferencia es abismal para la productividad. En segundo lugar, la planificación. Siri podrá orquestar tareas de varios pasos. Por ejemplo, podrías decir: Siri, ayúdame a planificar la fiesta de cumpleaños de mi hijo el próximo mes, incluyendo invitaciones, ideas de juegos y un menú apto para niños. Siri, impulsada por Gemini, podría generar una lista de tareas, sugerir proveedores y hasta crear borradores de mensajes. Antes, esto era un trabajo manual que consumía mucho tiempo y requería múltiples aplicaciones. Ahora, Siri actuará como un verdadero asistente personal, anticipando tus necesidades y simplificando procesos complejos. Un tercer caso de uso es la comprensión contextual profunda. Si estás navegando por una página web y le preguntas a Siri, dime más sobre esto, podrá entender esto en el contexto de lo que ves en pantalla y ofrecerte información relevante, no una búsqueda genérica. Sin embargo, es crucial entender las limitaciones actuales de esta integración. Aunque Gemini es increíblemente potente, Apple lo ve como una solución temporal.